El último llamado, la revelación sagrada del milagro transformador de la luz divina en el tercer año de Joacim, rey de Judá, la oscuridad se extendía más allá de las murallas de Damasco. La brisa nocturna traía consigo no solo el frío, sino terribles susurros de los que se atrevían a seguir el camino. En este escenario sombrío, un hombre llamado Saulo de Tarso marchaba decidido, su corazón rebosante de fervor religioso y odio. Sus pasos resonaban en la tierra polvorienta, como un eco de su determinación. Pensaba que perseguir a los seguidores del crucificado era un acto de justicia divina, y cada grito de desprecio hacia ellos lo alimentaba de una arrogancia que nublaba su alma. Mientras avanzaba, con la mente llena de pensamientos oscuros, de repente, un brillo deslumbrante le atravesó. ¡Oh, una luz del cielo! Cegadora, inmensa, un resplandor que lo derribó de su orgullo al polvo. En ese mágico instante, la voz de Jesús, a quien tanto despreciaba, resonó en sus oídos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estas palabras, cargadas de una autoridad que nunca había imaginado, atravesaron sus defensas como un dardo, cuestionando su misión y su vida entera. Por un momento, la luz que él pensó que era la ira de Dios, se tornó un llamamiento a la verdad, a un nuevo despertar. Sin embargo, se veía obligado a enfrentar la ceguera de su corazón y mente, mientras la oscuridad lo envolvía nuevamente al ser llevado a Damasco, incapaz de entender la magnitud de lo que había sucedido. Durante 3 días y 3 noches, la ciudad vibra con susurros sobre el perseguidor ciego. Saulo, en su habitación, se entregó al ayuno y a la oración, buscando respuestas. Dentro de él, un desierto espiritual se cernía, un doloroso examen de conciencia que desgastaba su ser. Su antiguo orgullo se desmoronaba, revelando las grietas de un fariseo que, al creer defender la ley, se había hecho esclavo del odio. Cada día que pasaba sumido en la oscuridad, nuevas preguntas brotaban en su corazón. ¿Realmente había estado en lo correcto? ¿Qué era este camino que había despreciado tanto tiempo? Mientras tanto, en Damasco, un fiel discípulo llamado Ananías temía por la vida que le aguardaba al recibir el mandato del Señor. Dios le habló, llamándolo por su nombre, Ananías. Con el corazón palpitante, le ordenó que fuese a ver a Saulo, el mismo que había causado tanto daño a los creyentes. Sin embargo, la instrucción divina llegó con una promesa, un consuelo que provocó un equilibrio entre el temor y la fe en su corazón. Dios reveló que Saulo sería un vaso escogido para proclamar su nombre. Hermano, repitió Ananías con voz temblorosa, pero Dios le había dado poder en medio de su terror. Con su corazón aún latiendo con fuerza, Ananías encontró a Saulo en su habitación, sumido en la penumbra, buscando la luz que antes despreció. Al pronunciar las palabras, Saulo, hermano, el Señor me ha enviado, no solo la vista de Saulo retornó, sino que un fuego nuevo empezó a consumir su ser. En ese instante, la luz que lo había derribado le otorgó la visión espiritual, un renacer que lo transformó por completo. Pero la pregunta resonó en el aire, como un eco que nunca se apaga. ¿Podría un hombre tan marcado por el odio ser utilizado para el amor y el perdón? La historia de Saulo apenas comenzaba y el plan divino se desarrollaba. Mientras la luz divina se asentaba sobre él, el peso de su pasado persistía. El milagro de su transformación prometía un camino nuevo, un mensaje de esperanza para todos, incluso los más endurecidos en sus corazones. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el eco del pasado de Saulo enfrentaba su nueva identidad, el poder de la gracia divina se levantaba, destinado a derribar los muros de odio y ofrecer redención a un mundo necesitado de esperanza. Mientras Saulo se levantaba de su postración, una nueva realidad comenzaba a formarse en su corazón.
La luz que desbordaba su alma era tan intensa que cada sombra de su antiguo yugo se desvanecía. Saulo, quien había sido un guerrero de la oscuridad, ahora se encontraba destinado a convertirse en heraldo de la luz. Los ecos de su odio y rencor parecían apagarse gradualmente, dejándolos atrás como el polvo que se levanta, solo para ser soplado por el viento. En las horas que siguieron, una paz desconocida llenaba su interior. Sin embargo, las palabras de Jesús todavía resonaban en su mente, provocando una intensa reflexión. ¿Por qué me persigues? Esa pregunta se aferraba a su ser como un ancla, llevándolo a meditar sobre el significado profundo de sus acciones. Mientras Ananías, el discípulo valiente, se retiraba tras haberlo exhortado y sanado, Saulo sabía que era el momento de unirse al camino de la verdad. Congregándose con los discípulos que temían y dudaban, se presentó ante ellos, no como un cazador, sino como un nuevo hombre. Las mismas manos que antes lanzaban órdenes de arresto y destrucción ahora temblaban de emoción al compartir el mensaje que había recibido: yo he visto al Señor en la senda. Él me ha hablado y me ha transformado. Los judíos de Damasco, que antes lo aclamaban, ahora se encontraban en shock y temor al escuchar las declaraciones del fariseo convertido. Pronto, el eco de lo nuevo se extendió, llevando a Saulo a las sinagogas donde antes había buscado perseguir a los hermanos. Allí, sus palabras eran como espadas afiladas que cortaban la duda y el miedo. Este es el Hijo de Dios, proclamaba, y muchos se asombraban al oírlo hablar con tal valentía, imbuido de ese fuego celestial que había encendido en su ser. Entre estos relatos, las vidas de muchos comenzaron a cambiar, y el movimiento de seguidores de Jesús creció rápidamente, aún en medio de la persecución. Pero la metamorfosis de Saulo también provocó la ira de aquellos que habían estado de su lado. En un arrebato de rabia, sus exhermanos de fe buscaron poner fin a su nuevo camino. En las sombras de la noche, aguardaban su oportunidad de silenciarle para siempre. Sin embargo, el plan divino que había comenzado a gestarse en Saulo no se detendría ante la adversidad. En una momentánea oportunidad, los discípulos lo sacaron de la ciudad, llevándolo a un lugar seguro. Mientras las murallas de Damasco caían en calma tras los acontecimientos, Saulo se sumergía en la oración, buscando claridad sobre el propósito de su transformación. La revelación del camino que le aguardaba aún era un misterio. Era consciente de que su vida anterior había sido un ladrón de luz, y ahora tenía la responsabilidad de ser un canal de amor y luz avivada. Así, Saulo se comprometía a seguir el llamado de Dios con fervor, ansioso por cumplir la misión que empezaba a latir en su interior. 10 años pasaron, llenos de entrenamiento espiritual y aprendizaje, y el eco de su huella se sentía más allá de las fronteras de Damasco. Pero el tiempo de estar en las sombras había llegado a su fin. En su discipulado, se tornaba un mensajero audaz, instruido para ir más allá de las tribus de Israel. Dios estaba orquestando un plan que trascendería generaciones. En medio de esta transformación, una voz más fuerte que el miedo surgía en su corazón: este es el camino. Camina por él. Entonces, en un encuentro sobrenatural lleno de luz y dirección, Saulo fue dirigido hacia aquellas tierras y naciones lejanas, donde la paz de Cristo brillaría a través de su testimonio. La revelación se acercaba como las primeras luces del alba, dejando entrever que su historia apenas comenzaba. Y así, el plan soberano de Dios daba un giro inesperado. ¿Quién podría haber imaginado que el perseguido se convertiría en el apóstol Pablo, el portador de un mensaje de pobreza transformada en riqueza espiritual? La obra que el Señor había iniciado en él desafiaba toda lógica humana, recordándonos que, incluso en las más oscuras cavilaciones del corazón, Él tiene preparado un plan redentor que transformará la historia. Aún queda tanto por descubrir. ¿Qué más tiene el Señor reservado para Saulo, el apóstol de los gentiles? La luz de su llamado florecería, invitando al mundo a experimentar la redención inigualable que solo proviene del Creador. A medida que la brisa suave del amanecer llenaba el aire, Saulo se encontraba en la cima de un monte cercano a Damasco, contemplando el horizonte. Su corazón latía con fuerza, resonando con la promesa de un propósito ulterior. Aquella paz que había abrazado durante años era solo un preludio de lo que estaba por venir.
El llamado de Dios se intensificaba, y aquella voz interna, la misma que lo había guiado en su jornada, ahora parecía pedirle aún más: sal y ve a las naciones. En sus momentos de soledad, mientras paseaba por el paisaje vibrante de la región, recordaba los antiguos textos de la ley y los profetas. Era consciente de las palabras de Isaías: yo te he puesto por luz de las naciones, Isaías 49, 6. Esa profecía se entrelazaba en su corazón como un fuego consumiente, ardiendo en espera de acción. Las naciones lo necesitaban, los gentiles anhelaban conocer la verdad que había transformado a un hombre con un pasado tan tenebroso como el suyo. En el fondo de su ser, una certeza emergía: no era solo un llamado a la predicación, era una orden divina. La voz que había resonado en el camino a Damasco no había sido un simple encuentro, sino un encargo del cielo. Saulo, ahora revestido de autoridad divina, entendió que su misión era más que un propósito, era un compromiso eterno que cambiaría vidas para siempre. Sin embargo, la sombra de la oposición no dejó de acecharle. Las noticias de su audaz testimonio habían viajado como pólvora entre los judíos, provocando no solo admiración, sino también un renovado fervor de desprecio. Los fariseos y los sacerdotes de la ley lo vieron como un traidor, un insensato que había abandonado la senda de la verdad por una ilusión. En sus corazones se encendió una ira que lo llevaba de regreso a los días de su casa. Es un apóstata, susurraban. No lo dejaremos ir a ninguna parte. Las noches de oración ferviente se tornaron en momentos de intensa guerra espiritual. Saulo clamaba a Dios en busca de fortaleza, sus rodillas golpeando el suelo de tierra, reprochándose por cada instante que había condescendido con la oscuridad. Una revelación llegó como un destello de luz. Así como el rey Saúl había sido desechado por su desobediencia, el antiguo Saulo también había sido despojado de su orgullo y arrogancia. Un nuevo nombre y un nuevo propósito le esperaban, tal como Dios había prometido. Un día, mientras sus discípulos se congregaban a su alrededor, se produjo un momento de profundo silencio. Desde la lejanía, llegó un murmuro. Era un grupo de seguidores que buscaban su consejo, temerosos pero llenos de esperanzas. ¿Es verdad que hay un camino más allá de nosotros?, preguntaron. La respuesta de Saulo fue clara: no hay un camino más grande que el de la fe en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Las palabras salieron de sus labios como un torrente de agua viva, apaciguando las dudas que habían librado en sus corazones. Cada testigo, transformado de la incredulidad, sentía cómo sus almas se llenaban con la chispa de la esperanza. Mientras las tensiones crecían, la noticia de su predicación llegó a oídos de algunos que deseaban despojarlo del poder que había abrazado. Pero al mirar a su alrededor, Saulo sintió la inyección de valentía que solo proviene del Espíritu. Martillo seré entre las naciones, decía su corazón. No me atreveré a callar. A lo lejos, Dios ya había comenzado a mover sus piezas en el tablero divino. Una conexión inesperada estaban sucediendo en el corazón de los pueblos paganos. Anhelaban escuchar el mensaje que él traía. La revelación de la paz de Cristo estaba a la vuelta de la esquina, dispuesta a desbordarse sobre aquellos que todavía caminaban en la oscuridad y el vacío existencial. Así, ante la inminente persecución, Saulo se centraba no en el miedo, sino en el testimonio. Alma mía, corre hacia las naciones. En él, hallarás todo. En él, hallarás vida. Las puertas de las ciudades se abrirían, las naciones resonarían con su nombre, y lo que parecía imposible pronto tomaría forma. ¿Qué nuevos caminos preparará Dios?, se preguntaba. La luz de su llamado estaba por desatar sus promesas entre los pueblos, mientras el vasto plan soberano de Dios aún se mantenía oculto a sus ojos. La revelación más grandiosa estaba por manifestarse, y con ella, un encuentro divino sin precedentes que cambiaría la historia de la humanidad. Mientras Saulo se preparaba para salir, sus días se llenaron de intensas oraciones y encuentros con aquellos que buscaban la luz en medio de la oscuridad. El amor de Cristo había tocado su vida de maneras que aún le sorprendían, y a medida que compartía la historia de su transformación, su fervor crecía. El poder de Dios ha resplandecido en mí, exclamaba con un ardor renovado. He sido rescatado de las tinieblas, y la gracia me ha encontrado.
En el intervalo de sus misiones, una noche estrellada, mientras la luna iluminaba suavemente el camino polvoriento, una visión se apoderó de su mente. Allí, en el silencio reverencial de la oscuridad, un ángel del Señor se le apareció y le dijo: Saulo, sé valiente, porque no solo atraerás a los judíos a la fe, sino que las naciones refugiarán sus esperanzas en tu mensaje. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió su cuerpo, consciente de la grandeza del llamado que lo rodeaba. Las palabras resonaban en su corazón, y la certeza de su misión se consolidó. Entonces, comprendió que su viaje no sería fácil, incluso las mismas naciones que esperaban la luz, a menudo, estaban atrapadas en la rutina de las tradiciones y en las sombras de la idolatría. ¿Pero qué es la resistencia ante el poder de Dios? Pensó, determinando en su espíritu que estaba listo para afrontar lo que viniera. Sin embargo, en las sinagogas, unas sombras profundamente arraigadas se movían de la opresión a la acción. Tramas de odio se urdían, y los oídos de los fariseos guardaban aversión, temían que la voz de Saulo pudiera provocar una insurgencia. En sus reuniones clandestinas, conjuraban planes para detener la creciente influencia del que antes consideraban su aliado. Mientras esto sucedía, las puertas de Damasco se abrían para él en un clamor. Gente de todas partes llegaba, deseosa de escuchar las buenas nuevas. Dios nos ha enviado en este tiempo de gracia, proclamaba Saulo, mientras los corazones se abrían como flores en primavera. Él es el Mesías, la promesa cumplida. Cada palabra que pronunciaba era un eco de la verdad que ahora ardía en su interior. Uno de los líderes de la comunidad, un gentil que había escuchado rumores sobre el poder de transformación que poseía Jesús, se acercó a Saulo con una pregunta que le había estado consumiendo. ¿Cómo puedo ser parte de esta luz que transformó tu vida? Saulo miró a los ojos del hombre y respondió: si crees en todo tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Romanos 10:9. En ese instante, los cielos se abrieron en un torrente de gozo, el hombre se arrodilló, y Saulo oró por él, invocando el nombre de Cristo sobre su vida. La noticia del milagro no tardó en esparcirse, trayendo gozo a algunos y furia a otros. Cada día, la luz brillaba más intensamente, y el choque de las verdades contrapuestas era palpable. ¿Cuál es este poder que lo mueve? Susurraban entre ellos algunos de los que lo habían llegado a seguir. En las noches de angustia, antes de cerrar sus ojos, Saulo se dedicaba a meditar sobre las promesas del Antiguo Testamento: las naciones te buscarán, y tus generaciones serán bendecidas. Salmo 72 horas y 17 minutos. Su corazón se llenaba de esperanza, porque sabía que estaba viviendo el cumplimiento de las palabras de los profetas en su propia vida. Pero, tras cada esencia de celebración, la sombra de la traición se acercaba. Las amenazas de persecución ardían en el aire, y Saulo sabía que no podría seguir sin afrontar la oposición que lo esperaba. Sin embargo, su certeza aumentaba: era a través del sufrimiento que la gloria de Dios se manifestaría. Así, la revelación del propósito divino aún se encontraba en la palma de la mano de Dios, aguardando ser desplegada ante los ojos de la humanidad. Una gran obra estaba por empezar, y Saulo se encontraba en la cúspide de lo que parecía ser su tarea más peligrosa, entregándose completamente a la voluntad del Altísimo. ¿Qué tal si el camino hacia su gloria necesita mi disposición a sufrir? Reflexionó una noche, él. Conocimiento de que el sacrificio de su propia vida podría ser el catalizador para un despertar espiritual. Mientras la oscuridad se cernía por encima de él, una sensación de paz envolvió su ser. Porque en medio de la prueba, la luz de la verdad brilla con mayor intensidad. Con su mirada enfocada en el horizonte y una fe inquebrantable, la incertidumbre se hizo aliada del misterio del plan soberano de Dios que estaba listo para ser revelado. A medida que la primera luz del amanecer se alzaba sobre Damasco, el corazón de Saulo palpitaba con nuevo fervor. Sabía que el día que se avecinaba no traería consigo solo la oportunidad de compartir el mensaje de Cristo, sino que abriría las puertas a la oscuridad que acechaba en las sombras. Sin embargo, el llamado divino que resonaba en su interior lo imbuía de valor. Como el profeta Ezequiel llamado a profetizar sobre el valle de huesos secos, él estaba destinado a proclamar vida donde reinaba la muerte. Mientras avanzaba hacia la sinagoga, la atmósfera se sentía cargada.
Las miradas de desdén de los fariseos se posaban sobre él, como aves de presa esperando dar el zancada decisiva. Pero en cada paso que daba, recordaba las palabras del ángel: serás testigo de lo que has visto y oído. Su determinación era un faro en la oscuridad, iluminando el camino para aquellos que tambaleaban en su fe. Al llegar, la multitud lo miraba con curiosidad y desconfianza. Saulo, con la voz resonante, tomó la palabra. Compañeros de Israel, comenzó: el Dios de nuestros padres ha cumplido su promesa a través de Jesucristo. Él, a quien crucificaron, ha resucitado y ha hecho posibles nuevas esperanzas. Un murmullo se extendió en la sala como un torrente de agua que se precipita por un desfiladero. Entre la multitud, un hombre anciano, conocido por sus vívidas enseñanzas, se levantó con furia en sus ojos. Y decía: hablas de un hombre como si fuera el Mesías. ¿Cómo puedes, un perseguidor, venir ahora con tales afirmaciones? Porque yo era como tú, Saulo replicó, la voz firme y llena de compasión. Yo perseguí la luz y busqué las sombras. Pero en mi camino hacia Damasco, el mismo Jesús se me reveló. Era el sol de justicia, que me mostró las profundidades de mi ceguera. Él tiene el poder de transformar cada corazón. Su declaración fue un eco de Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Las palabras de Saulo flotaban en el aire, pesadas como el incienso que se ofrece en el templo. Algunos comenzaron a llorar, otros se miraban entre sí confundidos, y otros permanecieron incrédulos. La lucha entre la fe y el escepticismo se desataba ante él, como el chocar de dos poderosos mares. Mientras la discusión se intensificaba, Saulo sintió en su alma una carga profunda por aquellos que se resistían a la verdad. Si bien sufriendo, me han hecho sufrir con palabras, he de recordar que también en medio del sufrimiento, hay salvación. Esta lucha es un reflejo de aquello que el Señor ya ha hecho por nosotros, proclamó. Y fue entonces cuando el anciano, con su sabiduría y recelo, finalmente quiso volver a preguntar: si tu transformación es real, ¿qué señales puedes mostrar? Las señales son producidas por fe, y la fe se manifiesta en acciones, respondió Saulo con fervor. Te reto, si eres sincero en tu búsqueda, pídete a ti mismo qué has hecho con el Mesías, el que llevó nuestras iniquidades. El silencio cayó sobre la asamblea, el impacto de sus palabras abrumando el ambiente. Saulo sabía que aquellos momentos determinaban el futuro de muchos. ¿Serían aceptados en la luz, o permanecerían en la oscuridad? Era una batalla espiritual de proporciones inigualables. Mientras la congregación se debatía en su respuesta, Saulo clamó al cielo en su silencio: Señor, da vida a lo que está muerto. Permíteme ser un canal de tu gracia. En ese instante, una luz brillante irrumpió en la atmósfera de la sinagoga, provocando que algunos se cubrieran los ojos. Una presencia poderosa envolvió el lugar, y en ella, Saulo se dio cuenta de que el plan soberano de Dios se estaba desplegando de una manera que jamás había imaginado. Cuando la nube se levante, sabrás que ha llegado el tiempo del testimonio, susurró en su corazón. En la vibrante urgencia de ese momento, comprendió que la transformación era solo el principio. Nuevos destinos y revelaciones estaban aguardando más allá de las puertas cerradas de Damasco. Mientras la luz llenaba el espacio, un pensamiento germinaba en su mente: ¿está el Señor comenzando una obra que superará incluso mis expectativas? Con cada latido de su corazón, la promesa de lo que aún estaba por venir se tejía en la misteriosa soberanía de Dios. Cuando la luz deslumbrante comenzó a disiparse, la atmósfera de la sinagoga se tornó en un profundo silencio, lleno de una reverente expectativa. Los rostros de los presentes reflejaban tanto temor como asombro. Algunos cayeron de rodillas, sintiendo el peso de su incredulidad. Saulo, en medio de la luminiscencia, comprendió que era un momento decisivo, uno en el que el cielo y la tierra parecían tocarse. Se volvió hacia la multitud, cada mirada fija en él como si él mismo fuera un faro. Este es el poder del Dios Altísimo, exclamó. El que fue crucificado vive, y en él hay salvación. No es por mí que hablo, sino por el que me llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Las palabras reverberaban en la habitación, penetrando los corazones endurecidos y despertando un anhelo que muchos no sabían que existía.
Entre la multitud, un joven llamado Anás, conocido por sus dudas y sus cuestionamientos, se levantó. ¿Por qué nosotros, que hemos seguido la ley, hemos de aceptar la palabra de un perseguidor? ¿Acaso este no es un sacrificio malsano a nuestra fe?, preguntó, la voz temblando entre la confusión y la resistencia. Ah, Anás, contestó Saulo, sus ojos fijos en el joven como un padre que insta a su hijo a comprender. Yo también fui ciego. Era un fariseo de fariseos, y mi corazón estaba lleno de juicio. Pero aquel que reveló la verdad a mi alma, lo hizo por amor. La ley no puede liberarte de la condenación que traen tus pecados. Solo la gracia de Cristo puede sanar y restaurar. El anciano que había cuestionado a Saulo antes, con un matiz de añoranza en su voz, replicó, Saulo, ¿no es este el tiempo de pedir señales, y no palabras? Muéstranos el poder del que hablas. Saulo, sintiendo la urgencia fluir desde su interior, alzó sus manos temblorosas y clamó, Señor, en este momento, manifiesta tu poder. Da testimonio a estas almas en busca de verdad. En ese instante, un viento suave, como un susurro divino, recorrió el lugar. Muchos sintieron un estremecimiento en sus corazones, como si una puerta se hubiera abierto a lo profundo de su ser. De repente, una mujer del grupo, con lágrimas fluyendo, comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Yo soy la que fui considerada muerta en mis transgresiones. Yo he estado buscando el perdón. Si tú eres lo que dices ser, dame vida. Su clamor hizo eco en el corazón de la asamblea, y su miedo se tornó en fe. Mientras la atmósfera se llenaba de fervor, Saulo comprendió que no eran palabras humanas las que cambiaban vidas, sino el mismo espíritu del Dios viviente. La sinagoga se tornó en un campo de batalla espiritual. Muchos comenzaron a elevar sus voces en oración, pidiendo a Dios que les revelara la verdad y perdonara sus pecados. Al ver este clamor, el anciano, al borde de la incredulidad, preguntó, ¿pero quién eres tú para hablar así? ¿Acaso eres más que nuestro líder, Moisés? ¿Hay autoridad en tu testimonio? La tensión crecía, el aire vibraba con la lucha entre la luz y la oscuridad que se desataba ante ellos. Soy solo un siervo, como Moisés. Soy un testigo de la gran obra de aquel que es, que era y que ha de venir, respondió Saulo con fervor en su corazón. Fue entonces, mientras la luz aún iluminaba la sinagoga, que la promesa de Dios resonó en su ser. La revelación divina hablaba del futuro, del alcance del mensaje que debía llevar hacia los gentiles, donde el Evangelio tendría un eco aún más potente, y donde muchos que estaban lejos serían llamados a la salvación. Porque yo te he designado, murmuró el Señor a su espíritu, no solo para los de Israel, sino para todas las naciones. El tiempo de la cosecha ha llegado. Con este nuevo entendimiento floreciendo en su corazón, Saulo sabía que una obra monumental estaba en marcha, y nuevos desafíos lo aguardaban, como un llamado divino a ir incluso más allá de lo que había conocido. Cuando se abran las puertas de Damasco, muchos verán y creyerán, proclamó con una certeza renovada, y la luz que me transformó se esparcirá entre los pueblos. Así, se alzó un celo dentro de él, un fervor ansia de predicar a todo el mundo la luz del Evangelio. ¿Estás preparado, Señor, para lo que has de hacer a través de mí? ¿Se levantarán mis hermanos en unidad en tu nombre? La voz de Dios parecía susurrar en el aire, la revelación del plan soberano de Dios apenas empieza a desplegarse en tus corazones. Esta es solo la primera de muchas luces que resplandecerán en la oscuridad. La sinagoga, antes cautiva de sombras, ahora se había convertido en un campo preparado para la siembra. ¿Qué brotes de fe florecerían entre ellos cuando el viento del Espíritu soplase sobre ellos con poder? La espera de las próximas revelaciones llenaba el ambiente de una expectación divina. La sinagoga aún resonaba con murmullos y respiraciones entrecortadas, corazones latían al unísono, como si la luz aún permaneciera calada entre ellos. Saulo, con su espíritu encendido, reconocía que aquel encuentro marcaba el comienzo de una revolución espiritual. Los ojos de la multitud, aún maravillados por la manifestación del poder divino, aguardaban por la siguiente palabra que podría sellar su destino. «Oh, hijos de Israel», comenzó Saulo, su voz vibrante con la intensidad de su fervor. ¿Hasta cuándo habréis de seguir buscando señales y no la esencia de lo que se os ofrece? La revelación está aquí,
la promesa se ha cumplido. Escuchadme, porque no vengo en el nombre de un hombre, sino del mismo Creador del universo, que ha enviado a su Hijo para sanar la herida de una generación perdida. Un anciano de la multitud, con el rostro surcado por la preocupación y la duda, exclamó, ¿acaso no se nos ha hablado de un Mesías liberador, uno que restablecerá el reino? ¿Qué transformación traen tus palabras? El Mesías ha venido, respondió Saulo, cada palabra brotando de un lugar profundo y auténtico. Su nombre es Jesús, el Cristo, quien por su sacrificio nos da la verdadera libertad. No más seguir atados a tradiciones sin espíritu, sino abrazar una nueva vida en Él. Él es la luz que alumbra toda oscuridad, y en su luz encontramos nuestro propósito. La energía palpable en la sala se tornó en un silencio expectante. Muchos miraban a Saulo como si fueran capaces de ver la verdad que él proclamaba. El anciano envolvió sus manos en un manto, y una chispa de esperanza empezó a brillar en su mirada quebrantada. ¿Y qué de nuestros sacrificios? ¿De nuestras prácticas? La voz del anciano era fuerte, pero en su interior, luchaba contra la tormenta de incertidumbre. Los sacrificios de antaño fueron sombras que nos prepararon para este día. Cristo es el Cordero que se entregó una vez y para siempre. Ahora, venimos a Dios a través de Él, y no habrá más necesidad de ofrendas que no sean entregadas con corazón contrito. Una profunda convicción invadió a Saulo, sintiendo que cada uno de esos oyentes era una parte del plan eterno de salvación. El anciano cerró los ojos, y tras un largo suspiro, dijo, si he de creer en lo que has dicho, ¿cómo puedo recibir esa luz? Clama a Él, dijo Saulo con una voz llena de compasión. Abre tu corazón, y permite que su amor entre. Reconócete a ti mismo como necesitado de su gracia. Y serás transformado hoy. En el aire suspendido, un grupo de hombres y mujeres comenzaron a interceder, invocando el nombre de Jesús, mientras las lágrimas caían como un río de liberación. La congregación se unió en clamor, creando un momento de fervor sin precedentes. Algunos comenzaron a hablar en lenguas que no eran las suyas, un signo del derramamiento del Espíritu Santo que se había prometido a los creyentes. De repente, un rayo de luz volvió a llenar la sinagoga, y muchos sintieron que sus cadenas eran deshechas, como si aquello que había sido su carga por años se desvanecía en el aire. La presencia de Dios era tangible, transformando corazones marchitos en esperanza. Mientras tanto, en su interior, Saulo sentía un peso más profundo que antes, como si la revelación de Dios se extendiera más allá de ese lugar. Dios tiene un plan que trasciende este momento, reflexionó, dándose cuenta de que lo que estaba sucediendo era solo el eco de algo mucho más grandioso. Él me ha llamado a llevar su luz a las naciones, musitó en su corazón, una certeza que lo llenaba de temblor y asombro. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Qué más revelaciones has guardado para mí y para tu pueblo? Con su espíritu en llama, Saulo veía un futuro repleto de desafíos y victorias, mientras vislumbraba, acostados de su mente, la figura de las naciones aguardando el mensaje redentor que, a través de él, resplandecería. Todo ha de comenzar ahora, murmuró, sintiendo que la luz que había sido su salvación también era la luz que debía compartir. Y así será él. Tetragramatón será conocido entre todos, porque ha llegado el tiempo de revelación, y lo que aún no vemos, el Señor nos lo mostrará. Las palabras de Saulo se impregnaron en ese lugar, resonando en el clamor de la multitud, mientras el cielo y la tierra se unían en un canto de gloria. Pero entre todo ese alboroto energético, un mensaje aún más profundo latía en el aire, un misterio aún por desvelarse. ¿Cuál sería el verdadero alcance del plan soberano de Dios en esta sinagoga llena de nuevo fervor? La expectación era palpable, no solo por el presente, sino también por lo que estaba por venir en la historia de la humanidad. La tensión en la sinagoga era palpable, como si cada corazón latiera en una sinfonía de esperanza y anhelo. La multitud, envuelta en fervor, se extendía cada vez más, buscando un sentido de propósito en aquellas palabras que Saulo había pronunciado. El anciano, finalmente liberado de su carga, abrió sus ojos, resplandeciendo en nueva vida, y así comenzó a compartir su experiencia mientras otros hacían eco de ese milagro transformador. Hermanos, gritó, alzando su voz entre los susurros, hoy he encontrado la luz que siempre busqué. No más ceguera, no más oscuridad.
El Mesías está aquí. El clamor se transformó en un grito unísono, mientras cada persona en el lugar comenzaba a testificar de la transformación dentro de sus corazones. Algunos, en su alegría, empezaron a danzar, mientras otros caían de rodillas, invocando al nombre de Jesús con fervor renovado. Era un espectáculo maravilloso, pero en medio de la alegría, Saulo notó algo más. Una sombra de incertidumbre se abalanzó sobre él, como si una advertencia le llenara el espíritu. Miró entre la multitud, reconoce la mezcla de fe y miedo, amor y duda. Entonces, con mano firme, levantó su voz aún más alto. Escuchad, oh Israel. No solo hoy experimentamos la luz, sino que también enfrentaremos la oscuridad. La misma luz que nos ha iluminado será nuestra guía en tiempos de tribulación. Su voz resonó como un eco en el templo. En ese instante, el cielo parecía abrirse ante ellos, y una atmósfera de santidad cubrió el lugar. Porque el camino de la luz no está exento de pruebas, sino que es un camino de crucifixión y resurrección. Cristo mismo enfrentó el sufrimiento, y nosotros, como sus seguidores, también lo haremos. Se levantará oposición y persecución, pero no temáis, porque el Espíritu de Dios estará con nosotros. Las palabras de Saulo se envolvieron en un silencio reverente, un recordatorio de que el camino de la fe es a menudo un desafío. En ese momento, una joven con lágrimas en los ojos se levantó de entre la multitud. «Es verdad, Señor. ¿Habrá esperanza para aquellos que sufren en el nombre de Cristo?» Su voz temblaba, pero su voluntad de creer era evidente. «Sí, hija», respondió Saulo con ternura, pues el mismo que fue despreciado y rechazado es el que nos da la victoria. Él prometió estar con nosotros, hasta el fin del mundo, Mateo 28 horas y 20 minutos. Su sufrimiento trajo redención, y así, nuestro sufrimiento traerá gloria al nombre de Dios. La multitud, ahora llena de vigor y determinación, comenzó a aclamarse unos a otros. Se entrelazaban los brazos, y muchos se abrazaron como si fueran una sola familia. La transformación era evidentemente visible. Un súbito viento sopló a través de la sinagoga, como una manifestación del poder del Espíritu Santo. Saulo sintió que lo llenaba de energía renovada. Era un viento que hablaba con promesas de un futuro aún incierto, pero confiado en la mano de Dios. «Hay más en el plano de Dios para nosotros», dijo en voz baja, como si hablara solo para su alma. Mientras la congregación cantaba himnos de alabanza, él supo que este sería solo el primer paso de una jornada divina. Y entonces, el anciano se volvió hacia él una vez más, con la mirada seria. «Saulo, ¿por qué sientes que hay algo más?» «Porque las promesas de Dios no se detienen aquí», reflexionó Saulo, sintiendo que algo profundo se gestaba en su alma. Él me ha revelado que esta luz que nos ha tocado no solo arderá en nuestros corazones, sino que se propagará por todas las naciones. Ha llegado el tiempo de la gran comisión, donde todos, judíos y gentiles, conocerán su gloria. Los murmullos bajaron mientras esta revelación caía sobre la multitud como un torrente. La idea de que la luz de Cristo se esparciría más allá de sus fronteras era un misterioso regalo tácito que dejaba a todos en asombro. ¿Qué más tenía reservado Dios en su plan soberano? Mientras la congregación se sumergía en el clamor de alabanza y adoración, en su interior, Saulo sentía que el eco de la voz del Señor resonaba en su espíritu. El tiempo de la revelación ha comenzado, y todavía queda un destino que será revelado. Estad atentos, porque nuestros ojos aún verán cosas maravillosas. La atmósfera de gloria llenó el lugar. Pero un nuevo misterio se cierne en el horizonte. ¿Qué caminos tomará el Padre para alcanzar la redención de las naciones? El desenlace de su plan aún estaba por desvelarse, dejando sus corazones voraces de esperanza. La alegría en la sinagoga creció como un torrente, reverberando en cada rincón del espacio sagrado. La multitud, entre risas y llantos de júbilo, había tocado una cuerda de unidad y dependencia en la luz de Cristo. Sin embargo, en el corazón de Saulo, una carga diferente comenzaba a formarse. Mientras observaba el fervor de sus hermanos, no pudo evitar sentir una profunda responsabilidad, como si un peso sagrado lo llamara a ir más allá de las palabras compartidas. «Hermanos», exclamó Saulo, su voz resonando ante el mar de caras iluminadas por la esperanza.
Lo que hemos visto y oído no es un final, sino el principio de algo mucho más grande. El mismo Espíritu que nos ha llenado hoy también nos enviará hacia aquellos que están en completa oscuridad. La fuerza de sus palabras era palpable. En ese momento, un anciano que había estado observando en silencio levantó la mano. ¿Cómo podemos llevar esta luz, Saulo? Los gentiles son un pueblo distante y desafiante, y muchos de nosotros tenemos miedo de lo que podría suceder. Saulo sintió el latido del Espíritu en su pecho. No temáis, porque el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos nos acompañará. Mirad hacia el futuro, hermanos, y recordad la promesa de Isaías: yo te he puesto como luz para las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Isaías 49, 6. Las palabras de Saulo reverberaron como un eco sagrado. La multitud se mantenía expectante, absorbida por la visión de un futuro donde la luz de Cristo sería un faro de esperanza para todos los pueblos. Pero en la penumbra de su corazón, Saulo ya percibía el desafío, la resistencia que vendría. La atmósfera cambió de repente. Un murmullo inquieto comenzó a surgir entre la multitud, como un oscuro presagio que se filtraba entre la fe y la duda. La puerta de la sinagoga se abrió lentamente, y un grupo de hombres vestidos con túnicas de autoridad entró, sus rostros serios y decididos. Saulo sintió la tensión en el aire. Eran fariseos, aquellos que una vez abrazó con fervor. «Detened ese clamor, Saulo», dijo uno de ellos, con voz firme. «No habrá proclamación de un Mesías crucificado y resucitado mientras estemos presentes. No puedes hablar de estas cosas en nuestra casa». La multitud se volvió hacia Saulo, algunos con miradas de temor, otros con rostros de desafío. «Él es el camino, la verdad y la vida», respondió con firmeza Saulo, «y lo hemos visto con nuestros propios ojos. Su luz no solo nos transforma, también llama a todas las naciones a regresar a él». El contraste entre la luz que emanaba de sus rostros y la oscura cerrazón del grupo de fariseos produjo un silencio tenso. Un murmullo se alzó, como si la congregación se preparara para decidir entre adherirse a la tradición o dejarse llevar por la nueva luz revelada en Cristo. Los fariseos, inquietos, comenzaron a dispersar a la multitud. «No escucharéis a ese hombre. Su mensaje es una locura, un engaño que pone nuestras vidas en peligro», advertían mientras salían, dejando una atmósfera de confusión y temor. Frente a este desafío, Saulo levantó sus manos, expresando un llamado a la unidad. «Hermanos, no caigamos en el miedo. Recordemos lo que el Señor nos ha enseñado. Las pruebas vendrán, pero en medio de la oscuridad, somos llamados a ser luz. No se puede ocultar una ciudad situada sobre un monte», Mateo 5:14, «por lo tanto, dejemos que su luz brille con todo su esplendor, porque el reino de Dios está cerca». En ese instante, la adoración comenzó a brotar de nuevo, un canto que se entrelazaba con las palabras de Saulo. Cada corazón palpitaba en un mismo compás de determinación, mientras la luz de Cristo comenzaba a brillar aún más fuertemente en medio de la oposición. Saulo sabía que había algo más en el plan soberano de Dios que aún no se había desvelado. Mientras la congregación adoraba, un nuevo misterio germinaba en su interior, una revelación que aún no alcanzaba a comprender por completo. Pronto, mis hermanos, sus corazones se abrirán. Habrá un tiempo cuando la luz de Cristo cruzará fronteras que hoy parecen infranqueables. El eco de nuestro testimonio alcanzará las naciones, y muchos se rendirán ante él. Estad atentos a la próxima obra de nuestro Dios, porque el último llamado aún está por llegar, concluyó. Y así, en medio de la creciente fe y el leve murmullo de juicio, la luz de Cristo se propagaría, llevando consigo un mensaje esperanzador, un desafío, y una íntima invitación al cumplimiento del plan divino, aún en la penumbra. La sinagoga se mecía en un vaivén de fervor y resistencia, el eco de las palabras de Saulo reverberaba en los corazones como un canto de esperanza recién despertada. La multitud, entrelazada en sueños y temores, aguardaba el desenlace de aquella confrontación con la fe. Pero una sombra de incertidumbre se cernía en el horizonte, y en el corazón de Saulo, la conciencia del reto que se presentaba comenzaba a asentarse con peso. Las puertas de la sinagoga continuaban abiertas, como un símbolo de la invitación a la fe que se extendía a través de los límites de la tradición.
Pero, aún así, la mirada de los fariseos, frías y despectivas, influía como un velo sobre el clamor de liberación. Al ver aquel resplandor que emanaba de la congregación, Saulo sintió en su ser que un nuevo amanecer estaba por surgir, aún en medio de la oscuridad. Muy pronto las naciones conocerán a Cristo, murmuró para sí, mientras sus ojos se perdían en el grupo que se reunía a su alrededor. El viento del Espíritu soplará por doquier. Aquella convicción lo nutría, sabía que la verdad tenía un poder invencible que no podía ser detenido. De repente, un grito desgarrador surgió del fondo de la sinagoga. Era una mujer anciana que había sido atada a una vida de sufrimiento, marcada por la enfermedad y la soledad. Señor, ayúdame. No puedo más. Si hay esperanza, revelámela. Su clamor resonó con tanto poder que cortó el aire como un estruendo. Aquel momento de angustia tocó los corazones de muchos, y un silencio opresivo envolvió a todos los presentes. Saulo, apremiado por la señal divina, se acercó a ella con compasión. Hermana, la luz que hoy inunda este lugar está aquí para liberarte. La misma luz que me transformó está dispuesta a sanar tus heridas. Tomás de fuerza del fervor que ardía en su interior, extendió su mano hacia ella. Si crees, serás sanada en el nombre de Jesús. La congregación observaba atenta, el temor se transformaba poco a poco en expectación. La mujer cerró los ojos y, con una fe renovada, clamó, creo, Señor. Sáname ahora. En un instante, la atmósfera cambió, una luz parecida a un rayo envolvió a la anciana, y exclamaciones brotaron de los labios de quienes miraban. Algunos se cubrieron los ojos, y otros lloraron al sentir una presencia poderosa que atravesaba la sala. La mujer se levantó, su rostro transformado, iluminado por la gloria que ella misma había invocado. Soy sanada. Alabado sea el Señor. Gritó con asombro, mientras las lágrimas de gozo se desbordaban en su rostro. La multitud, antes dividida, ahora se unía en un mar de alabanzas, la luz del testimonio y la fe comenzaba a iluminar el espacio. Pero al reconocer el poder de la luz que comenzaba a arrasar con las cadenas de la incredulidad, los fariseos tomaron un nuevo rumbo. Esto no puede ser, dijeron entre ellos, mientras deliberaban con frenética determinación. Se está levantando una revolución, y es nuestro deber oponernos a esta herejía. Saulo, sintiendo la tensión creciente, se volvió una vez más hacia la multitud. Hermanos, hoy hemos visto la gloria de Dios, el amor del Señor está aquí para sanarnos y libertarnos. No temáis alzando la voz. Si el Mesías ha sanado, testimonien su obra. Alabad su nombre. La multitud estalló en fervientes alabanzas, mientras Saulo era consciente de que cada corazón presente estaba siendo llamado a más. La luz está aquí, y debemos ser portadores de ella. No más vivir en las sombras del miedo, sino en la certeza de la libertad. Él es la luz de las naciones, el faro que guía a los perdidos hacia la vida eterna. Sin embargo, la respuesta de los fariseos fue demoledora. Debemos detenerlo. Su enseñanza es peligrosa, y si permitimos que siga, se perderán millones, declaró uno de ellos con pasión incendiaria. El camino establecido no puede ser desviado por palabras de un renegado. La multitud, testigo del poder de Dios, comenzó a agitarse, sabiendo que enfrentaba un momento decisivo. La comunidad se sentía como un barco en alta mar, moviéndose entre las olas de la emoción y la oposición. ¿De qué lado elegirían estar? La presión aumentaba. Al darse cuenta de que el enfrentamiento podría llegar a ser físico, Saulo entendió que cada palabra que compartía ahora tenía que ser un faro, no solo para sus seguidores, sino para aquellos que aún operaban en la oscuridad. Escuchad, oh Israel. Hoy se ha comenzado una obra maravillosa, y aunque la oposición pueda levantarse, este es solo el principio, proclamó con voz firme. Lo que hoy parece un conflicto, en la eternidad será un triunfo. La luz del Cristo resucitado no puede ser quedada en silencio. Al instante, el grupo de fariseos sentó mayor autoridad en sus gestos y golpearon sus manos en señal de que la reunión no debía continuar. No le deis la razón. No permitiremos que la confusión y el engaño se instalen entre nosotros.
La atmósfera se tornó tensa, como si el cielo mismo estuviese observando el resultado de esta elección. Saulo sentía el peso de un llamado que no era solo personal, sino colectivo. En su mente, la historia de su transformación tenía que ser el prefacio del mensaje de esperanza que abrazaba, y su voz resonaba con convicción: mi lucha no es solo por mí, sino por la verdad que traerá vida a muchos. El que se aferre a la luz, encontrará la vida en plenitud. Entonces, mientras los de su comunidad se ovacionaban al unísono, una repentina calma se apoderó de la sinagoga. La luz que había empezado en las profundidades de su ser ahora amenazaba con dispersarse más allá de los límites conocidos. El eco de la decisión colectiva resonó en sus corazones: muchos decidirían seguir la luz, incluso si eso significaba desatar la ira de aquellos que les habían enseñado a temer. Los fariseos, viendo que sus intentos habían fracasado, se retiraron cada vez más impotentes. Saulo, lleno de valentía, sabía que el desenlace de este enfrentamiento era solo un comienzo. ¿Y tú, hermano, que te tambaleas en la duda? ¿Qué optarás ser? Ven a la luz y hallarás vida. Apeló con fervor. Mientras las últimas palabras retumbaban en las paredes de la sinagoga, la revelación de lo que estaba por venir comenzaba a desplegarse en el horizonte. Las naciones estaban aquí, a la escucha, esperando el anhelo de la verdad sin restricciones. A medida que la congregación comenzaba a unirse en oración, el entorno vibraba con la presencia del Altísimo. La obra que Dios comienza en este lugar no conocerá límites, porque su luz está destinada a brillar en cada corazón, pensó Saulo, sorprendido por la magnitud de este misterio divino. La historia de la salvación estaba en curso, a la espera de que más corazones se unieran a la jornada de transformación. Mientras el eco de alabanza se elevaba al cielo, un nuevo despertar comenzaba a gestarse. ¿Qué más impactantes revelaciones tenía Dios guardadas en el corazón de las naciones? La paz de Cristo estaba por llegar, y bajo su luz, colores de gracias y maravillas aún estaban aguardando a ser manifestados en aquel camino misterioso y divino.